Muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Daniel Díaz Acuña y les hablaré sobre el taller de problemas educativos contemporáneos en la materia de psicología de la rehabilitación con el profesor Oscar Armando Erazo Santander. Y lo primero será exponer mis artículos investigados. El primero se titula Terapia ocupacional asistida por perros para niños en condición del espectro autista. Y lo primero serán los antecedentes o la introducción. Pues el trastorno del espectro autista por sus siglas TEA o TEA se caracteriza por ser un trastorno en el cual el individuo presenta problemas o dificultades en los comportamientos sociales, en los comportamientos afectivos, también tiene problemas de tipo sensorial. Las habilidades comunicativas están parcialmente también dificultadas. Eh, las habilidades sociales les cuesta y por ende en el momento de entablar relaciones interpersonales y de mantenerlas a lo largo del tiempo se les dificulta aún más. Entonces todos estos procesos, todas estas habilidades, todos estos comportamientos y cualidades son de vital importancia para una persona. Son de vital importancia para el desarrollo de una persona, pues somos seres sociales los cuales necesitan de la interacción de otras personas. Es por esto que este estudio de una terapia ocupacional asistida por perros buscará o tiene el objetivo de desarrollar un compromiso, en este caso para los niños en condición del trastorno del espectro autista, buscará desarrollar el compromiso en las tareas, tener una mayor consecución de objetivos, tener una mayor autonomía o, digamos, participación en el entorno que le rodea. De igualmente busca, como ya he mencionado, busca que el individuo, que la persona, que el niño se involucre de manera participativa a través de sus actividades en el entorno que le rodea, en su grupo social, así sea pequeño, pues busca una funcionalidad, busca que éste cumpla con sus actividades de rol a pesar de ser un niño. Pues los niños no pueden estar marginados o excluidos porque necesitan de esas interacciones sociales, necesitan de actividades lúdicas, de entretenimiento, de ocio, como salir a correr, jugar diversos deportes, tener relaciones sociales, entre otras cosas. Es por esto que también la terapia ocupacional, la convencional, no la asistida por perros, se ha convertido en en el segundo servicio terapéutico más acudido por familias con integrantes que padezcan trastorno del espectro autista. Lo siguiente a tener en cuenta es la parte de la metodología de cómo el reclutamiento para este estudio, el reclutamiento de la población fue a través de folletos que se le enviaron a padres que estuvieran vinculados a distintas entidades, organizaciones de apoyo para familias con integrantes de TEA. La población estudiada fueron niños entre los 0 años de edad y los 6 años de edad. En total fueron unos 22 niños y tenían que tener un diagnóstico previo de TEA, del trastorno del espectro autista, ya sea realizado por el diagnóstico del DSM-5, ya sea de nivel 1 o 2, y posteriormente de tener ese diagnóstico previo, posteriormente se le realizó por un especialista o por un profesional sanitario la prueba de o la herramienta de la escala diagnóstico del espectro autista, segunda edición o por sus siglas A2, para verificar que esos síntomas que ellos tienen sean más verídicos o correspondan correctamente. Además, frente a este estudio, como se encarga principalmente de una terapia que está asistida o que está compuesta por animales, en este caso por perros, los niños debían contar con una experiencia previa positiva con perros, con animales. Entonces, para este caso se les aplicó la escala de actitudes y comportamientos de los niños hacia los animales, por sus siglas CATTA, y el total de sesiones fueron de 9 a lo largo del mes o 9 a lo largo de la terapia, con una duración de 1 hora, en las cuales 2 de las 9 sesiones fueron exclusivamente para los padres para establecer los objetivos, los objetivos del estudio, y las otras 7 sesiones restantes fueron ya con la compañía de los niños con trastorno del espectro autista y obviamente como son menores de edad
también debían tener la presencia de sus padres dentro del tratamiento, dentro de la terapia. Y como mencioné recientemente, los niños, al ser menores de edad, no cuentan o no poseen, digamos, esa cualidad de una autoevaluación propia, por lo cual los padres tenían que intervenir en esta ocasión eh, para, para tener, para prever o para informar sobre la importancia que estos estuvieran previendo sobre el rendimiento de sus hijos, sobre la importancia y de cómo estos estaban transcurriendo o cómo les estaba afectando o ayudando en el transcurso del tratamiento. Para esto se les aplicó a los padres la herramienta Kinarian Occupational Performance Measure, o por sus siglas COPM, identificando así los problemas por los cuales los niños están pasando a lo largo del tratamiento, a lo largo de la terapia, puntuándose con una escala de Likert entre el 1 y el 10, en el que el 1 refleja que los padres no están satisfechos con el rendimiento de sus hijos, con la importancia del estudio, y 10 sería todo lo contrario, los rendimientos y las habilidades de sus hijos están mejorando bastante, y el rendimiento de sus hijos en general también está siendo bastante positivo. En este caso, pues tenemos que las actividades realizadas a lo largo del estudio, a lo largo de la terapia, con el perro, con el perro, sí, fueron actividades como que el niño coloreara huesitos en un dibujo. Entonces, dependiendo de la cantidad de huesitos que él coloreara, este tendría la oportunidad de dárselos personalmente al perro de terapia, formando así un vínculo más estable, más sólido, y pues también desarrollando esa consecución de objetivos y esa autonomía que él tiene. Además, el perro de terapia también cumplió un papel de rol, por así decirlo, en el que éste podía participar en las actividades con el niño, como jugar a un juego de serpientes y escaleras, también tener el rol de dinámico en el que en un juego de pacientes o de médicos, este haría de paciente y el niño haría de médico. O en el caso de niñas, o no tanto, el perro haría de madre de muñecas, mientras que el niño jugaría con las muñecas, ¿no? Además, también como se ve en las imágenes, una de las actividades fue que el niño tuviera la oportunidad también de cepillarle los dientes al perro de terapia, para así este también generara, digamos, esa habilidad motriz, esa condición de autonomía, y pudiera hacerlo él propiamente con sus dientes. Además, también se realizaron otras actividades para reforzar, digamos, las habilidades sociales, como el jugar con la pelota con el perro, o jugar a otras actividades entre el niño, el especialista o el profesional sanitario y los padres. En la parte de los resultados tenemos que la mayoría de los pacientes o de los participantes del estudio eran varones, eran niños con un nivel del diagnóstico 2 de TEA, diagnosticados por el DSM-5, contaban con mascotas en casa y también recibían servicios adicionales, además de que manifestaban tener objetivos de naturaleza socioemocional. Para el caso de ver más específicamente una mejoría, un avance o un retraso en los resultados, se utilizaron grabaciones de video, los cuales eran en total 44 horas de video, ya que eran 22, ya que eran una hora por cada paciente. Entonces era una hora en el inicio de la terapia y una hora al final de la terapia, después de las 9 sesiones de terapia. Entonces tenemos que después las sesiones de terapia mostraron un aumento en esas habilidades de grupo, más que todo en el grupo de tratamiento, que tenía la asistencia del perro de terapia frente al grupo frente al grupo de control, que no tenía la asistencia del perro de terapia. Entonces, los niños que tenían la asistencia del perro tuvieron un mejor rendimiento en las habilidades y en las tareas y en el cumplimiento de estas mismas. Por ejemplo, tenemos que en el ítem del comportamiento de la tarea se refleja un aumento de más 2,42% en el grupo de tratamiento frente al grupo de control.
De igual forma, el tiempo dedicado, otra variable investigada o estudiada, es el tiempo estudiado frente a la consecución o el cumplimiento de las tareas para lograr ciertos objetivos. Fue que en el grupo de tratamiento con la asistencia del perro tuvieron una mediana de 93,43%, mientras que el grupo de control tuvo una mediana del 88,63% en la última sesión. Igual forma, como lo mencioné anteriormente, en la parte de los padres, al evaluar, digamos, el rendimiento de sus hijos con la herramienta COPM, ellos mostraron al final de las sesiones que tuvieron una mayor satisfacción, un mayor rendimiento y una mayor importancia por parte de ambos grupos, ya sea por parte del grupo de tratamiento o por parte del grupo de control. De igual forma, tenemos que los resultados muestran diferencias poco significativas o sí, diferencias poco significativas, pero que el grupo de tratamiento con la asistencia del perro de terapia tuvo un mejor rendimiento o salió mejor favorecido a final de cuentas. Por parte de la discusión y la conclusión tenemos que los resultados, pues hay, digamos, hay un símil, hay una comparación entre una terapia ocupacional convencional y la terapia asistida por perros, en el que ambos muestran resultados similares. Entonces no se tendría una concordancia o una diferencia muy significativa, porque ambos mostrarían que se puede trabajar conjuntamente con niños en condición de trastorno del espectro autista, teniendo resultados similares, pero un poquito más significativos en la terapia ocupacional asistida por perros. También se ve que hay una incógnita en el planteamiento del estudio en el que cómo reaccionarían los niños ante la ausencia del animal de compañía, ante la ausencia del animal de terapia. De igual forma, como hemos estado nombrando, hay una mejora o una mejoría poco significativa en la consecución de objetivos, en el compromiso de las tareas, así como en la autonomía de la toma de decisiones por parte de los niños y en sus habilidades comunicativas, en sus habilidades de socialización. Por último, es necesario abordar o tener una mayor muestra para próximos estudios, una mayor muestra de población para próximos estudios que permita elaborar o diseñar estrategias con otros enfoques como un compromiso de tipo cognitivo o un compromiso de tipo emocional. Entonces, ahora pasaríamos al siguiente artículo, el cual se titula Cambios en las funciones cognitivas después de 12 semanas de ejercicio en intervención con adultos con síndrome de Down. Lo primero es que, pues, tenemos que las personas en condición de síndrome de Down presentan hipotonía, presentan, digamos, retrasos en las funciones cognitivas, retrasos a nivel del desarrollo en general de sus estructuras anatómicas, en las estructuras motrices, en sus estructuras de fuerza y en sus estructuras óseas. Entonces, debido a esto, también se tiende a que después de los 30 años las personas con síndrome de Down tienen una predisposición a tener la enfermedad del Alzheimer o EA por sus siglas, teniendo así un promedio de vida entre los 55 y los 60 años. Entonces se busca a través de diversas investigaciones aumentar esa esperanza de vida y esa calidad de vida de las personas con síndrome de Down. Es por eso que el 70% de las personas que tienen síndrome de Down tienen una predisposición, como lo he nombrado, a tener la enfermedad del Alzheimer, y se resulta difícil o complicado identificar los signos tempranos para la demencia relacionada con la enfermedad del Alzheimer. Sin embargo, pues se cree que estos signos pueden estar relacionados a déficits en el control cognitivo, más que todo principalmente en la corteza prefrontal y en la cingulada. Bueno, tenemos que investigaciones anteriores a esta han identificado que la actividad física o AF y el mismo aumento de esta puede tanto limitar el deterioro o el declive de las funciones cognitivas por parte de la enfermedad del Alzheimer, como a prevenir que esta misma se manifieste, es decir, mejorando su calidad de vida en el transcurso. Por esto que el objetivo de este estudio, de esta investigación, es cómo pasar de que las personas
con enfermedad del Alzheimer tengan esos mismos resultados a las de síndrome de Down y viceversa. O sea, las de síndrome de Down, cómo pueden a través de la actividad física tener unas mejorías, pueden mostrar esas mejorías en sus procesos cognitivos, en la limitación, en el declive de sus funciones cognitivas para reducir así la aparición o la predisposición a la enfermedad del Alzheimer. Es por esto y es de lo que trata el estudio, de cómo a través de esta intervención de la actividad física se puede dar una mejoría en sus procesos cognitivos, tales como la atención, la memoria y el control ejecutivo de sus habilidades. La metodología, tenemos que el reclutamiento de la población fue a través de publicación de anuncios impresos en la web y en las calles, y también por medio de programas comunitarios que se enfocan o se especializan en la ayuda o en la atención de personas con síndrome de Down. El total de participantes en este estudio fue de 27, teniendo adultos jóvenes entre la edad de 18 y 35 años, y no hay una población más allá de 35 años porque debido a la predisposición que hay de tener enfermedad del Alzheimer, los primeros indicios de demencia se dan después de los 35 años. Entonces, por eso no estaría incluido, digamos, dentro de esa población o en los criterios de inclusión del estudio. También los pacientes debían contar con un diagnóstico previo del síndrome de Down, en este caso, pues, verificado por el médico de cabecera de cada participante. Y el total de sesiones fueron 12 semanas de ejercicio, en los cuales se dividieron dos grupos. Un grupo que realizaba una sesión de ejercicio semanal y otro grupo que realizaba 2 sesiones de ejercicio semanales. Las sesiones de ejercicio entonces estuvieron compuestas por 30 minutos de actividad física moderada o vigorizada, que esto iban avanzando progresivamente a través de las semanas. Entonces, están estructuradas de la siguiente manera las sesiones de ejercicio, donde 5 minutos estaban destinados al calentamiento, 20 minutos estaban destinados a la actividad física moderada o vigorosa, y los últimos 5 minutos están destinados al estiramiento o al enfriamiento de las articulaciones. También se destinó una programación de visitas por parte de los investigadores, por parte del grupo del estudio, para obtener el consentimiento informado y escrito por parte de los participantes o por parte del tutor, ya sea que tuviera uno. Los resultados indican pues que para evaluar la intensidad y la duración de todas las sesiones se realizó o se utilizó un monitor Fitbit, que es esa pulsera o ese reloj como ven en la imagen de la derecha. Para esta forma, como ya dije, medir la intensidad y la duración de cada sesión. En el caso para evaluar las funciones cognitivas de cada participante, pues se empleó la batería de demencia CatTap para iPad, tanto al inicio como al final de las 12 semanas. Pues esta tenía, digamos, un gran soporte, una gran compatibilidad y una gran viabilidad, porque evaluaba dominios cognitivos tales como la velocidad de procesamiento, la velocidad psicomotora, la atención sostenida, la memoria episódica visual, la memoria de trabajo y el control ejecutivo o el control cognitivo. También las herramientas para evaluar estos procesos cognitivos fueron la tarea de cambio de atención, el aprendizaje asociados emparejados y el tiempo de reacción, los cuales voy a explicar ahora. Por ejemplo, frente a la tarea de cambio de atención o AST, por sus siglas, esta nos permite medir la atención y la flexibilidad cognitiva. Pues esta tarea se enfocaba o el objetivo de esta tarea era que los participantes, tenían un monitor guía, tenían una pantalla guía en donde esta les daba las indicaciones de qué debían realizar. Entonces, al frente tenían otro monitor, otra pantalla en donde debían elegir entre dos opciones, lado izquierdo o lado derecho. Entonces, dependiendo, tenían que hacer elecciones de flechas de acuerdo a lo que les decía el monitor guía. Entonces, en el monitor guía podía decir respuestas congruentes como lado derecho, flecha derecha. Entonces, el paciente debía elegir en su pantalla lado derecho, flecha derecha, lo cual no era la prueba más difícil, pero podían haber resultados o pruebas incongruentes en donde el monitor guía decía lado izquierdo,
flecha hacia arriba, o lado derecho o flecha hacia la izquierda. Entonces ya se volvió un poco más complicado para las personas, para los adultos con síndrome de Down. En cambio, en la tarea del aprendizaje asociado por pares, o PAL, se evalúa tanto la memoria visual como el nuevo aprendizaje adquirido. Entonces, esta prueba consistía en que había una serie de cajas al frente de la persona, al frente del participante, y otra vez el monitor guía. En todas las pruebas siempre va a estar el monitor o la pantalla guía que les indica las respuestas que deben obtener. Entonces, las cajas al frente de ellos se abrían y dentro de ellas habían unos patrones, habían unos dibujos, los cuales estos debían memorizarlos para después seleccionarlos cuando estas cajas se cerraran, porque cuando el monitor guía, la pantalla guía, diera la respuesta a seguir, las cajas se cerraban. Entonces la persona, el participante, debía saber, o debía memorizar, perdón, en qué cajas estaban los patrones adecuados. Y por último, frente a la tarea del tiempo de reacción RTI, se buscaba evaluar más que todo la velocidad de la respuesta motriz y mental. Esta prueba consistía en que tenían un botón inicial, el cual debían ellos siempre mantener oprimido hasta el inicio de la prueba, y otra vez, al frente de ellos tenían una serie de botones de diferentes colores. Entonces, el monitor guía les daba las indicaciones de qué botones debían seguir, en qué secuencia debían hacerlo, en qué colores debían oprimir. Entonces cuando el monitor guía terminara de dar las indicaciones, otra vez debían memorizarlas, debían tener un buen tiempo de respuesta, porque esto evaluaba era la respuesta psicomotriz y la mental. Entonces cuando terminaran las indicaciones del monitor guía, estos debían soltar el botón inicial y empezar a oprimir los diferentes botones de los diferentes colores en el orden. Ya pasando por última parte para la discusión y conclusión, tenemos que la investigación fue realizada pues con un énfasis en la actividad física para personas adultas con síndrome de Down, y muestra que estas pruebas y que la actividad física, que el entrenamiento físico ayuda significativamente a mejorar la función cognitiva y también a limitar el declive, o digamos, de padecer el alto riesgo de la enfermedad del Alzheimer a través del tiempo, después de los 30 años, hacia las personas con síndrome de Down. Además, los resultados arrojaron que estos individuos, que los adultos con síndrome de Down, mostraban mejoras en su rendimiento de las tareas de aprendizaje asociado por pares, las cuales hablaban más que todo la memoria, y principalmente el grupo que realizaba 2 sesiones semanales de ejercicio de actividad física moderada tenían mejores rendimientos, mejores puntuaciones, tanto en las pruebas de memoria, tanto en las pruebas de cambio de atención y en las pruebas del tiempo de reacción, es decir, en las pruebas que he explicado anteriormente. Por último, en conclusión, se tiene que la actividad física en personas adultas con síndrome de Down aumenta y mejora las funciones cognitivas, aumenta la atención, aumenta el tiempo de reacción, o lo disminuye, mejor dicho, y especialmente ayuda en el proceso de la memoria. Por último, unas consideraciones finales que se toman en cuenta en la discusión es que un factor limitador en el estudio es que los participantes debían tener acceso a internet, lo cual podía muchas veces limitar las respuestas de ellos, o por la baja intensidad de la señal dificultaba todavía más la investigación, dificultaba todavía más el tratamiento, la intervención. Así como también se debe evaluar la intensidad y la duración de estas mismas actividades físicas, pues en el estudio se aborda que las personas, los adultos mayores, los adultos que realizaban actividad física moderada a comparación de la vigorosa, tenían mejor rendimiento en las actividades y mejor rendimiento en las puntuaciones, y por ende los resultados, a comparación de las personas que realizaban la actividad física vigorosa, porque resultaban más fatigadas, más cansadas mentalmente y no tenían los mismos resultados, hasta disminuían. Y por último, se requiere también de un grupo de control sin actividad física para comparar las dos variables entre un grupo que
de personas adultas con síndrome de Down que realizaba actividad física y un grupo de control de personas con síndrome de Down que no realizaba actividad física. Y eso sería todo. Muchas gracias por la atención prestada.